Ayer la legislatura de la provincia sancionó el presupuesto 2025. En algunos de sus anexos de los capítulos justamente de este presupuesto figuraba el nuevo aporte, el incremento del aporte para ceros, para la obra social, que fue estipulado por el Ejecutivo provincial y que trajo, bastante resistencia y polémica, sobre todo de los trabajadores y los gremios. Vamos a hablar de esto con Carlos Sepúlveda, secretario general del Sindicato de la Salud Pública, el SISAP. Caíto, ¿cómo estás? Federico, el equipo te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Federico. Buen día al equipo y a toda la audiencia. Bueno, contanos a ver un poquito la repercusión después de esta sesión, la última del año en legislatura, con la sanción justamente de este presupuesto que incluye este aumento, ¿no? De lo que tiene que ver con el aporte de los trabajadores y jubilados para ceros. Mira, en cuanto a repercusión desde lo visual no tengo mucho porque llegué anoche de Comarca y Cordillera haciendo trabajo social en vísperas de las Navidades. Así que pude valorar algunas cuestiones que me llegó cuando tuve señal y tengo entendido que había mucho malestar, sobre todo en redes, pero también a la hora de congregarse y manifestarse frente a las convocatorias que hubo no sucedió así. Es decir que no vimos movilización de afiliados al instituto congregarse frente a decir un aumento de la obra social. Sí. ¿Y por qué crees que no ocurrió justamente esa situación de la gente? No sabría decirte, la verdad no sabría decirte, estaba ocupado en otras cuestiones justo ayer, va a ser materia de análisis, pero sí, como siempre, en redes hay gran malestar, después a la hora de defender las cosas con el cuerpo, no se traslada, ¿sí? Esto como no es como una crítica, sino cuando vos me preguntás qué repercusión, me refiero a eso. Sí, o sea, después, vos viste mucho en redes y no tanto en la acción efectiva de estar allí en Rawson. Sí, en redes vi en parte, tampoco es que hubo mucho, no hubo en redes. Hubo quejas, obviamente, sabemos que vivimos un contexto social complicado, donde un 2,50 más es importante a la hora del descuento general que se hace en los descuentos de ley de la obra social, pasando a 6,75. Sí. Y eso sobre todo en los salarios de la gente que gana menos, obviamente que impacta, pero impacta sobre todo porque un porcentaje más de aumento de descuentos a los sueldos del personal sobre lo que menos tienen, obviamente cuando uno equilibra con lo que salen las prestaciones, los estudios complementarios, eso se nota más que en los que ganamos un poco más, ¿no? O ganan un poco más. Sobre todo la gente por ahí del interior que le cuesta más tener un profesional o una prestación en su lugar de trabajo y tiene que trasladarse a otro lado y tiene más descuento en la obra social. Sí. Eso pasa. Entonces me parece que cuando vos me decís qué repercusión, hay una repercusión en redes, que es lógico, como todo la va a haber, pero a la hora de poner el cuerpo donde corresponde, eso no se vio reflejado eso, como debiera ser. Eso está bien. Y en cuanto al impacto, vos ahí decías algunas cuestiones, ¿no? De este nuevo incremento del aporte que va a tener que hacer el jubilado, el empleado activo. Porque el afiliado del otro lado dice, ¿cómo esto me va a incidir en el haber, en el sueldo de todos los meses? ¿Cómo se le explica esto al afiliado también? Sí, la explicación es muy simple, es un 2,50 más por ciento a la obra social, había un descuento de un 4,25 si no me equivoco, a 6,75 se va. Son 2,5 puntos más. Ese es el impacto que va a tener en descuentos del descuento general que se le hace a todos los trabajadores. Sucede nosotros como sindicato y conociendo la institucionalidad de las cosas, no nos alejamos, no nos desentendemos que hay una complicación económica y presupuestaria de la obra social y del instituto, sobre todo, Instituto de Seguridad Social y Seguro. Sí. Nosotros no nos apartamos de eso, sabemos que los costos han aumentado, que las prestaciones son caras,
que las derivaciones, que los medicamentos, eso no estamos ajenos a eso. Por ahí la consulta o el malestar que nos puede llegar a nosotros como organización gremial es que por ahí se tendría que haber socializado más, desde el instituto al menos, porque la obra social ya no está intervenida, desde el instituto haber socializado más. Puntualmente me refiero al presidente y me refiero a la cuestión del representante activo nuestro, ¿no? Sí. Haber socializado más con la gente para saber los números, es decir, la situación es esta, se va a aumentar porque los números no dan, no alcanzan. Eso hubiese sido mucho mejor. Por otra parte, si ese aumento ya se aprobó y no se va a poder revertir esta situación, lo que corresponde es que si hubo ese incremento, realmente se traslade en mejores prestaciones y más profesionales que trabajen con el instituto para los afiliados de la obra social. ¿Se entiende? Porque hoy hay mucha problemática en coseguros, en prestaciones, en profesionales que no se consiguen en determinados lugares, sobre todo en ruralidad o subruralidad, en las mismas ciudades, muchas veces profesionales que no quieren trabajar con la obra social por distintas razones. Si todo eso se va a trasladar, este aumento se va a trasladar en una mejor prestación, y bueno, por ese lado está, pero lo que por lo menos que nosotros nos molesta como organización sindical y o afiliado es que se debería haber socializado mucho más, al menos con todos los referentes gremiales y en líneas generales con los afiliados, para saber qué decirle concretamente a nuestros afiliados en la provincia. Bueno, el gobierno puntualmente cuando tuvo que explicar esto, creo que lo hizo el gobernador, también algunos funcionarios, decía, acá hay un déficit muy importante del instituto, la obra social, hay que sanearlo y además hay un porcentaje de los afiliados que es muy reducido, es verdad, pero tiene que ver con los tratamientos críticos, los oncológicos y que se llevan gran parte de esos recursos que tiene la obra social porque son tratamientos muy caros y por lo tanto de esa forma se va a financiar, es decir, con este incremento del aporte. En esto es que justifica el gobierno haber avanzado con este proyecto, Caíto. Sí, no se olviden que ya hubo un incremento. Sí, por eso, en ese sentido, ¿se entiende esto que hay detrás de este contexto que plantea el gobierno o es no al lugar lo que está haciendo el gobierno? No corresponde. Nosotros lo entendemos. De hecho, nosotros tenemos que valorar determinadas cosas al gobierno de la provincia porque hemos tenido mejoras sustanciales en varios aspectos, en salud, en materia de convenio colectivo. No vamos a tratar de ser lo más consecuente y objetivo frente a lo que te estoy manifestando. Pero puntualmente el tema obra social o jubilación es un tema muy delicado. Lo que vamos, que me parece que habría que haber tenido más discusión el tema. Bien. Para dar un aumento, porque también si estamos pensando que los aportes no alcanzan, también tenemos que estar pensando que hay sectores también que habría que pensar en mejorarle también la situación salarial. Es decir, si los aportes no alcanzan, y hay que pensar en una mejora de suba salarial también para equilibrar, porque si no mañana va a haber otro aumento por otra vía de prestaciones, lo que sea, y va a haber otro ajuste o incremento de la obra social sin contemplar que muchos salarios todavía están por debajo del límite de la pobreza. Entonces, me parece que las discusiones hay que darlas en su justa medida. Nosotros valoramos la apertura de diálogo de muchas cuestiones que hemos trabajado en salud pública con el gobierno provincial, pero me parece que hay cuestiones que hay que revisar un poco más y discutir un poco más, sobre todo temas como estos. Temas como estos hay que discutirlos más. Y eso por ahí no lo tiro tanto contra el gobernador de la provincia que mandó el decreto el proyecto para que después salga en ley junto a la ley del presupuesto provincial. Me refiero más al Instituto de Seguridad Social y Seguro. Como ustedes saben, el instituto estuvo intervenido más de 8 años. Hubo elección hace poco. Y bueno, el instituto es un ente autárquico. Me parece que hay que devolverle la autarquía, y esto es una crítica constructiva para los propios quienes conducen el instituto. Yo me comuniqué en estos días, antes que salga la ley, con el presidente. El presidente, el doctor Whisky, amablemente me respondió a varias de las preguntas. Lástima que un poco tarde, le digo que tendríamos que haber hablado antes. Y bueno,
con el vocal del titular de activos tuve una breve charla, pero la verdad que esto del instituto tiene que ser más socializado con todos los gremios y en el mismo sentido con los afiliados cuando hay que hacer un tipo de modificatoria, pero desde el directorio. Bien, perfecto. Esa es la presencia que tienen que tener. Perfecto. Caíto, muchas gracias por la comunicación. Dale, un abrazo. Te mando un abrazo. Carlos Sepúlveda del CISAP pasaba con nosotros.